Quiero ceñirme a la hora de la exposición, principalmente algunas situaciones que tienen que ver concretamente con lo que se refirió a la acción de inconstitucionalidad 26-2006 que resolvió la Suprema Corte de Justicia en torno a la Ley Federal de Radio-Televisión, ¿sí? Sí sería interesante en este caso que tomaran en consideración alguna de las imágenes que tenemos, la primera imagen, porque la conclusión va a ser un poco desalentadora posiblemente. Vamos a ver algunos de los alcances concretamente de esta acción de inconstitucionalidad. Quiero plantear aquellos solamente que para mi criterio tenían una incidencia directa y fomentaban lo que era la concentración de medios de comunicación, ¿sí? Y todos ellos fueron declarados inválidos por parte de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? El primero de ellos es el artículo 16, que definitivamente planteaba lo que era el término de la concesión, que era de 20 años, ¿sí? Siendo que en regímenes políticos no se planteaba un plazo o un término tan amplio. Ejemplos de ellos tenemos Estados Unidos, cuyo término es de 8 años, por ejemplo España es de 10 años, en el cual es renovable, Paraguay, Uruguay, también tienen este tipo de regulación, están hablando de 10 años. Aquí se pretendía que fuera de 20 años. Y lo que era todavía más terrible era el refrendo de las concesiones, donde nunca se planteaba definitivamente el hecho de que la renovación, en este caso, de la concesión dependiera que hubiera cumplido con obligaciones de interés público, ¿sí? No digo obligaciones de servicio público porque todavía nos sigue cuestionando ese término dentro de lo que es el sistema jurídico mexicano, ¿sí? Pero sí obligaciones de interés público. Esta situación se declaró inválida, esta disposición. Luego también tendremos el artículo 17E, la fracción quinta. Aquí se planteaba directamente que bastaba con lo que era la solicitud de la opinión favorable presentada por lo que es la Comisión Federal de la Competencia, ¿sí? Se declaró inválido y se dejó claro que definitivamente se necesita una opinión favorable por lo que es la Comisión Federal de la Competencia, ¿sí? Desde la perspectiva de que parecía más que nada una simulación o un simulacro el hecho de plantear de que no sirve una solicitud si definitivamente no sabemos si dar una concesión puede llevarnos o conducirnos a una concentración de medios de comunicación o incluso a la afectación de la competencia dentro de un mercado. Pero estoy hablando de mercado. El problema es que está demostrado diversos estudios que se han hecho por parte, en el caso del Consejo de Europa, respecto al pluralismo informativo, que el mercado por sí solo no va a asegurar el pluralismo informativo. De ahí que es necesario instrumentar medidas específicas para asegurar este pluralismo informativo, ¿sí? Luego tendríamos lo que es el artículo 17G, que en el cual se disponía concretamente lo que es la licitación a través de subasta pública. La crítica principal aquí rondó en torno al hecho de que se planteaba que iba a ser en cuestiones, en términos económicos, la concesión, y no se planteaba nada en torno a lo que es, o cuestiones técnicas, pero nada respecto a lo que es el interés público, ¿sí? Ninguna obligación en torno al interés público. El artículo 28, este sí definitivamente fue una declaración de invalidez en lo que es el precepto íntegro, ¿sí? Y aquí se planteaba algo que era verdaderamente, para mi criterio, una aberración. Era el propio legislador el que estaba fomentando la concentración vertical, es decir, aquellas personas que ya tenían una concesión de radio o televisión, ¿sí?, podían solamente solicitar, en este caso, una concesión de telecomunicaciones. Con eso automáticamente aquellas personas que se encargaban de producir contenidos y además transmitir contenidos, ahora iban a tener la infraestructura, o sea, toda la cadena. Estábamos hablando de una concentración vertical y era el propio legislador el que estaba planteando este tipo de situaciones. Yo diría, el problema es el siguiente: tal como se resolvió la acción de inconstitucionalidad, no dudo que haya sido un avance desde la perspectiva en que definitivamente separó este tipo de situación desde la perspectiva de que el legislador no fuera el que fomentara la concentración, ¿sí? Pero no basta. Definitivamente el legislador no se puede quedar en atender solamente estos preceptos que se declararon inválidos en esta acción de inconstitucionalidad. Requerimos una reforma integral y profunda del sistema normativo en medios para poder hablar en algún momento del aseguramiento tanto de lo que sería el derecho a recibir una información tanto plural y veraz.
Si solamente se ciña a eso, definitivamente yo diría que no podríamos hablar del aseguramiento del pluralismo informativo en México, ni de la veracidad. Por ello, me interesa abordar precisamente qué vamos a entender por pluralismo informativo y qué vamos a entender por veracidad informativa. El problema es que aquí hay una confusión respecto a lo que es el concepto de veracidad con verídico. Es el primer planteamiento. Aquí ha sido muy interesante la labor por parte de los tribunales colegiados en México. Lo que están haciendo es extrapolar varios de los criterios asentados tanto por lo que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como por el Tribunal Constitucional Español. Sin embargo, hay situaciones que a mí me parecen de varias de las tesis aisladas, porque todavía no es jurisprudencia, en la que se ciñe a lo que es la veracidad. Se hace alusión a la veracidad, pero se llega a confundir con verídico. En su caso, nosotros vamos a entender lo que yo siempre trato de hacerles entender sé que aquí hay alumnos de Derecho de la Información. En mis clases es, señores, solamente basta con la contrastación de los hechos, con los datos, la contrastación con datos objetivos. Ahí eso vamos a entender por veracidad y no lo vamos a identificar nunca con verídico. No buscamos la rigurosa exactitud, ¿sí? Porque eso nos llevaría a un silenciamiento en muchos casos, ¿sí? Pero sí la importancia de que haya un mínimo cuidado por parte del profesional de la información y una diligencia en la búsqueda de lo cierto de acuerdo a lo que ha establecido estas tesis aisladas, ¿sí? De forma que es muy importante en este caso dejar claro que la Constitución mexicana no tutela de ninguna manera una conducta negligente por parte de un profesional de la información, ni tampoco que publique como hechos simples rumores, o peor aún, meras invenciones y en este caso insinuaciones insidiosas. Ese es el planteamiento. Esto es una reproducción directa de lo que es ciertas sentencias del Tribunal Constitucional Español. Si alguno tiene interés en eso, después podríamos ahondar en este tema de lo que es la veracidad informativa. Pero hay algo muy interesante dentro de lo que es el mandato constitucional de veracidad y que yo siento que no ha tenido claro nuestros tribunales colegiados. Llegan a separar, o más bien dicho, no tienen claro que el mandato constitucional de veracidad también impide que se omita información, así de sencillo. Lo están solamente ciñendo al hecho de la contrastación con datos objetivos de los hechos, nada más. También el mandato constitucional de veracidad ahora sí que prohíbe que se omita información desde esa perspectiva, porque sí en alguna de las tesis aisladas donde tratan de diferenciar lo que es el derecho de petición y el derecho a la información, plantean la importancia de recibir una información veraz, así lo utilizan, y completa. Eso nos deja claro que no les queda claro tampoco a nuestros tribunales colegiados que la veracidad implica o conlleva que no se omita información. Aquí hay varias cuestiones. Definitivamente yo considero que actualmente nuestra regulación no aseguraría lo que es el mandato constitucional de veracidad, ¿sí? De ahí que sería interesante, para mi criterio, incluir en el artículo 5 de la Ley Federal de Radio y Televisión precisamente el respeto del mandato constitucional de veracidad y la necesidad de garantizar una expresión libre y pluralista de ideas y de corrientes de opinión, de forma que vamos a unir los dos requisitos que debe tener la información, la veracidad y el pluralismo informativo necesariamente. Y quizás aquí va a ser interesante aquí escuchar la opinión de ustedes. En algún momento esto se planteó como una opción para asegurar lo que era el mandato constitucional de veracidad. Es la creación de un Consejo de la Información, ¿sí? Este Consejo de la Información se le dotaría de una estructura orgánica tal y también una estructura financiera que más bien dicho, evitara la compra de lealtades, ¿sí? O una dependencia del poder público o del poder de los particulares, ¿sí? Este Consejo de la Información lo que se encargaría es de forma aleatoria de tomar pruebas de cada uno de los medios de comunicación, ¿sí? Y después emitiría un informe anual de cuál ha sido el comportamiento de los medios de comunicación con respecto a lo que es el cumplimiento del mandato constitucional de veracidad, ¿sí? Esto nos permitiría a nosotros algo muy importante. Yo creo que tendría dos ventajas. A nosotros como ciudadanos nos permitiría crear distintas credibilidades respecto a los medios de comunicación, ¿sí? Y a ellos
definitivamente a los medios de comunicación los llevaría a asegurar lo que es la veracidad informativa por el miedo a perder realmente una audiencia desde esa perspectiva. No creo que sería nada desdeñable plantear la creación de un Consejo de la Información, no sé, quizás al modelo de lo que es Cataluña, no estaría por demás. Ahora veríamos el segundo punto, porque ya les empecé a hablar de alguna manera con esa introducción en el artículo 5 de la Ley Federal de Radio y Televisión, tanto del mandato constitucional de veracidad, también del pluralismo informativo, ¿sí? Vamos a ver qué vamos a entender por ese pluralismo informativo, tanto interno como externo, ¿sí? Aquí primero tendríamos lo que es el pluralismo informativo interno, y aquí pretendemos que dentro de cada uno de los medios de comunicación existan tantas opiniones como corrientes distintas allá en una sociedad, ¿sí? Aquí es muy interesante. Los instrumentos que existen actualmente en distintas legislaciones para asegurar este pluralismo interno, uno de ellos, el que cabe destacar por excelencia, es el acceso a los grupos sociales y políticos a los medios de comunicación, ¿sí? ¿Por qué es muy interesante? Porque de acuerdo a la definición que aquí yo les aporto respecto a lo que es el acceso a los grupos sociales y políticos a los medios de comunicación que nos da Rosado Iglesias, esto va a permitir a ciertos grupos que careciendo, o más bien dicho, o librar obstáculos económicos, puedan asegurar la libertad de expresión, ¿sí? Problema en México, ustedes han seguramente seguido en las noticias con las reformas que sufrió nuestro texto constitucional para asegurar precisamente el acceso a los grupos políticos, a los medios de comunicación, ya estaba asegurado, ¿sí? O sea, ya estaba previsto, pero hubo reformas drásticas precisamente para evitar lo que surgió en la anterior campaña electoral, lo que se dio lugar a la libertad de expresión y que muchos planteaban que la libertad de expresión no daba lugar a insultos y se dieron bastantes insultos dentro de la campaña electoral anterior. Lo que se pretendía es dejar reglas más claras, o se pretende más bien dicho, ir hacia allá, establecer reglas más claras en cuanto al aseguramiento a los grupos políticos, a los medios de comunicación. Pero no tenemos nada en México respecto al aseguramiento, al acceso a los medios de comunicación, a los grupos sociales, nada absolutamente. Podría haberse utilizado, y se puede más bien dicho utilizar, la fórmula de ese tiempo que es el tiempo del Estado, y que es el que se está utilizando ahora precisamente para el acceso a los grupos políticos, y también instrumentarlo para los grupos sociales, ¿sí? Eso sería muy interesante para añadir precisamente o permitir la entrada dentro de un medio de comunicación a otras opiniones, ¿sí? Cada uno de los distintos medios de comunicación tiene una determinada línea editorial, permitámosle a otras opiniones entrar, ¿sí?, al medio de comunicación, y creo que es un mecanismo muy interesante. Otro mecanismo que también podría y que contribuye más bien dicho al aseguramiento, para mi criterio, al pluralismo informativo interno, es la prohibición de la censura. En eso nosotros verdaderamente lo tenemos regulado dentro de lo que es nuestro propio texto constitucional, la prohibición de la censura, ¿sí? Una tarea pendiente en México todavía, y este es otro de los mecanismos para asegurar el pluralismo informativo interno, la cláusula de conciencia. Realmente lo que son los mecanismos o los instrumentos que tienen los profesionales de la información, ¿sí?, son pocos en México, yo diría. Cierto que ya está dispuesto lo que es el secreto profesional, pero no tenemos nada todavía respecto a la cláusula de conciencia, ¿sí? Y esto permitiría definitivamente asegurar o daría cabida dentro de los medios de comunicación a opiniones diferentes también. Incluso los alcances que se planteaban en algún momento, porque ya hubo en México una propuesta en torno a regular lo que es la cláusula de conciencia, ¿sí?, pero pretendía reproducir el texto y el modelo español, ¿sí?, y con ello las deficiencias, para mi criterio. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer, extrapolar figuras y aparte las deficiencias. Aquí mi planteamiento sería, la propuesta para asegurar el pluralismo interno sería primero lo que es la regulación de la cláusula de conciencia, y también aquí no está anotado, pero es asegurar también lo que es el acceso a los grupos sociales, a los medios de comunicación, ¿sí? Y por último, aquí es interesante, vamos a ver cuáles son los instrumentos para asegurar el pluralismo externo. Y es importante dejar claro que pluralismo externo implica que exista una diversidad de fuentes de información, y por fuentes de información, es decir, contrapuestas, ¿sí? Y para eso es muy importante saber quién compone cada uno de los grupos mediáticos, cuál es la composición accionarial, ¿sí?
y incluso quienes tienen los derechos de voto dentro de un grupo mediático, ¿sí? Porque puede ser que la composición accionarial alguien tenga el 50%, ¿sí? Pero sus derechos no tiene los derechos de voto, ¿sí? Y si en algún momento se ha cuestionado esto, la tendencia realmente de medidas anticoncentración que tengan que ver con la composición accionarial están desapareciendo, eso es verdad, ¿sí? Pero hay otros mecanismos para asegurar que exista una diversidad de fuentes de información contrapuestas, ¿sí? Contrapuestas entre sí, porque en algún momento también en España se discutió eso. El propio expresidente planteó directamente que existía una diversidad de canales, que existían muchos canales, que por lo tanto estaba asegurado el pluralismo externo. Eso era una burla. O sea, pues si se pertenecen a dos grupos mediáticos principalmente y están controlados, no. O sea, la pluralidad de canales, o el número, más bien dicho, el número de canales, aunque sea muy alto, eso no implica que haya un pluralismo informativo externo. Tienen que ser fuentes contrapuestas. Desde esa perspectiva, de ahí que el sistema de concesión puede ser muy interesante, siempre y cuando se incluyan obligaciones de interés público, ¿sí? Y en ello, lo que es el aseguramiento del pluralismo informativo y del mandato constitucional de veracidad. Eso sí que sería un paso adelante para nuestra regulación. Aquí hay una situación, yo incluso se los planteo, no hay ninguna disposición. Sí hay quien plantearía, sí hay obligaciones de interés público, pero en ninguno se deja claro ni el mandato constitucional de veracidad, ni lo que es el pluralismo informativo. Luego tampoco tenemos una regulación clara de los medios públicos en México. Si nosotros tuviéramos claro un modelo para los medios de comunicación públicos, esos vendría a ser, frente a la amplia concentración de medios de comunicación existentes en nuestro país, los medios públicos serían la posibilidad, ¿sí? Si nosotros mantenemos un modelo claro, es decir, los dotamos de parámetros, una estructura orgánica, precisamente, donde haya, no sé, desde el parámetro de nombramiento, quienes sean sus órganos de dirección no dependan de lo que es el poder público, ¿sí? O también podríamos añadirles o dotarles cláusulas en causas de cese, es decir, que no tengan posibilidades, que la persona, la pluralidad de instancias que los nombró no tengan la posibilidad de cesarlos libremente. Causas de cese claras, que no permitan la discrecionalidad en ningún momento, ¿sí? Y si a eso le dotamos también de causas de incompatibilidad de los cargos, de quien ahora sí que sean los órganos de dirección de los medios públicos, sería muy interesante. Hay quien ha planteado que no solamente debíamos de preocuparnos por las causas de incompatibilidad que tienen que ver antes de que entren al cargo, sino a posteriori, ¿sí? Es decir, un director general de una televisión pública no pudiera después ocupar el cargo de la Secretaría de Gobernación o un cargo en COFETEL, o en casos que tuvieran que ver en los que él ha sido parte o ha resuelto, porque ahí están las compras de lealtades. Yo sé que podría ser un exceso y se ha planteado que podría ser un exceso desde la perspectiva de que hay personas que son profesionales, ¿sí? En último término, aquí es muy interesante plantear algo. Por muchos parámetros que nosotros establezcamos, en último término, queda en el profesional de la información ser independiente y definitivamente asegurar una televisión neutral, no cabe duda, pero yo diría que bajo la realidad mexicana más vale dotarlo de parámetros que aseguren una estructura orgánica independiente de un poder público y de un poder privado, ¿sí? Pero no nos olvidemos de algo muy importante, necesitamos también autonomía financiera, porque ¿cuántos organismos constitucionales autónomos? Tenemos organismos constitucionales autónomos en México, no hay duda, sí, pero si no tienen independencia financiera de nada sirve. Seguramente algunos de ustedes escucharon lo que pasó con alguna comisión estatal de derechos humanos, en la cual emitió una determinada recomendación que iba en contra de lo que era el gobierno estatal. El siguiente año no tuvo presupuesto, la anularon, la aniquilaron verdaderamente. Entonces había que dotarla también de una independencia financiera, si no, no nos serviría. Y también establecer claramente cuál va a ser el modelo de televisión pública que queremos en México, ¿sí? Es un modelo de televisión pública que tenga definitivamente o reciba subvenciones públicas, pero también tenga ingresos vía publicidad, ¿sí? Pero las subvenciones públicas
sea más elevado, el presupuesto que sí reciba vía subvenciones públicas sea más elevado que el de, en este caso, vía publicidad, ¿sí? Porque si no, aquí se plantearía el conflicto, que ya se ha planteado en Europa, de cómo televisiones públicas o radios públicas están compitiendo con el sector privado, ¿sí? Y competencia desleal, no. Dejar claro, y si tenemos un modelo de televisión pública, a una televisión pública sí le podemos exigir esa neutralidad y esa independencia, ¿sí? A una televisión privada es muy complicado exigirle, por ejemplo, algunos se han planteado, lo utilizamos mucho, el término objetividad. No, ¿sí? Lo que sí podemos exigirle a una televisión privada o radio privada es la veracidad. Eso sí, la objetividad es muy complicado exigirlo y dentro la doctrina lo ha debatido demasiado. Va más allá de lo que ha establecido la propia Constitución en ese sentido. Otra de las situaciones, y aquí podríamos plantear varias situaciones, ¿por qué no la reestructuración de medios gubernamentales? Tenemos a nivel federal lo que es el canal del Congreso, a nivel estatal, curiosamente tenemos que 2 entidades federativas están regulando lo que es la radio y televisiones gubernamentales, ¿por qué no utilizarlas? Ya tenemos esto y podríamos pasar a radios y televisiones públicas. Y hay otra situación, operadores independientes. Cuidado. La Ley Federal de Radio y Televisión no dejaba claro que era un operador independiente, ¿sí? Y si no sabemos quién está detrás de un operador independiente, ¿sí? Si el principal productor de contenidos es Televisa, yo diría, es muy fácil agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? Bajo lo que es el formato de la Ley Federal de Radio y Televisión, aparte de simular, yo diría como una simulación, y aparte darle un plus, más tiempo de publicidad. Entonces, sí, ¿se puede instrumentar y puede asegurar el pluralismo informativo el operador independiente? Sí, pero hay que instrumentar medidas de transparencia para saber quién está detrás de cada operador independiente y que un operador independiente no pueda dotar de toda la programación a un determinado medio de comunicación, sino que se permita una diversidad de operadores independientes. Luego, quizás hay un tema que ahí no quisieron tocar, nuestros ministros, la regulación del derecho a crear medios de comunicación de los pueblos y comunidades indígenas. Fue una excusa para mi criterio y debió de darse respuesta a esta situación, ¿sí? La comunidad internacional está planteando este tipo de situaciones y es necesario, para mi criterio, dar respuesta ya. Si se está planteando que se debe fomentar la lengua de las comunidades y pueblos indígenas, es un buen mecanismo lo que son los medios de comunicación, ¿sí? Con esto realmente llegaría a una conclusión. Se dieron cuenta cuando yo empecé, era un barco con una persona en la cual se sostenían cada uno de lo que era el mandato constitucional de veracidad y los mecanismos para asegurar el pluralismo informativo interno. Visto la pequeña radiografía que hemos hecho, yo diría que el barco está hundido y verdaderamente quien se carga el esqueleto es la estructura jurídica, para mi criterio, actual en México para asegurar el pluralismo o las libertades informativas en México. A mí me parece que estamos en esa situación ahorita y que existe la posibilidad de verdad de avanzar hacia lo que es el aseguramiento del derecho a recibir información plural y veraz en México. Yo todavía concluiría con una frase que me fascina del mundo feliz, más si no queremos terminar en ese mundo feliz, en que grande es la verdad, pero más desde la perspectiva práctica, el silencio sobre la verdad. Muchísimas gracias.